amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es Castor Tech. Bueno, yo soy Castor, me llaman Castor Daniel es mi nombre completo. Muchas personas en la vida privada me llamaban Daniel, porque era un nombre un poquito más familiar para ellos. Pero bueno, normalmente Castor es el nombre que suelo recibir en todos los sitios. Como decía, vamos a repasar un poco lo que es Castor Tech. Como sabéis, el año pasado publicamos 336 vídeos. Este año llevamos ya 63 vídeos. Podemos ver que es un canal que es muy activo y que saca mucho contenido. Y la verdad es que esto para muchas personas puede llegar a ser estresante. Por eso es por lo que el canal de Castor Tech nunca aconseja activar la campanita. Yo pienso que lo importante es para el canal que te suscribas, que des de vez en cuando un comentario y que le des un like si te ha gustado el vídeo. Si no te ha gustado el vídeo, pues naturalmente no pasa nada porque le des un dislike. Lo que sí aconsejaría es que si me dejas un dislike, por lo menos me escribas una de las cosas por las que no te ha gustado el vídeo, porque eso hace que el vídeo al final sea más constructivo. Castor Tech es un proyecto que empecé hace 2 años y que, bueno, la verdad es que desde hace un año prácticamente YouTube me está aconsejando todos los días si hago la membresía. El canal no ha crecido mucho en el último año, la verdad es que vamos creciendo, estoy muy contento con el número de suscriptores, estoy muy contento con las personas que os acercáis aquí, dais vuestro comentario, apoyáis de corazón al canal y da mucho placer el ver cómo os acercáis y cada vez que salgo un vídeo pues sé que le llega a bastante gente. La verdad es que tenemos 8.000 visualizaciones al mes únicas, es decir, hay 8.000 personas en todo el mundo que os acercáis en alguna vez del mes a este canal. Muchos de vosotros os habéis fijado y os habéis suscrito y la mayoría pues optáis por no suscribiros, que tampoco pasa nada. Quería deciros un momentito de que, bueno, YouTube me está aconsejando desde hace más o menos 6 meses lo que he dicho antes, que haga un llamamiento a la membresía. La verdad es que al fin y al cabo es una cosa que me da mucho pudor, me da mucha vergüenza el tener que decir que es una buena cosa para el canal, porque lo que haría esta membresía es habilitar que el canal pudiese invertir el dinero que sacase de esas membresías a hacer contenido para el canal, que es una cosa que es lo que yo pienso que tiene que ser. La meta de este canal no es vivir de YouTube, pero sí la meta que tengo yo más o menos es de poder disfrutar con vosotras y con vosotros de que si optarais por hacernos una membresía, el traer algunas otras cosillas como podría ser mi cálculo. Yo siempre he dicho que si llegara a ganar dinero con YouTube, lo que haría sería el 50% de las ganancias que hubiera tenido de YouTube, quitándole siempre lo que se va a llevar a Hacienda, naturalmente, reinvertirlo en productos para mostraros a vosotras y a vosotros y daros mi opinión personal desde mi punto de vista. Y el otro 25% lo que haría sería pues sorteos o invertir en cosas para vosotras y vosotros. No esperar siempre a que alguien sea un sponsor, aunque los sponsors ojalá algún día lleguen. Y el otro 25% pues sería para renovar lo que sería el setup, el poder tener unos utensilios para poder hacer un live streaming en condiciones, que en el trabajo lo tengo, pero en casa no. Y tener pues cámaras que dieran un campo de profundidad, que dieran una mejor audio, cosas que aportarían que el canal fuera un poquito más atractivo para vosotras y para vosotros, y para mí daros un mejor servicio y calidad. La verdad es que es el proyecto que era inicial en Castor Tech y que sigue siendo la idea, el poder tener la oportunidad de hacer con vosotros estas cosas y con vosotras naturalmente. Si alguno de vosotros va al botón de unirse que está aquí abajo o aquí abajo, la verdad es que es una cosa que YouTube no me lo queda muy claro, la verdad es que vais a ver que tengo diferentes secciones. La verdad es que hay uno pues que es, por ejemplo, el tomarse un café con Castor Tech, conmigo por ejemplo ahora. Y lo que haríamos es, vamos a crear una nueva sección, que es la que visteis seguramente ayer sábado, de live streaming, en la que traemos un invitado. Y mi idea es que en el futuro podamos traer otros invitados que acepten el querer tener con nosotros una entrevista, canales más grandes o otras personas que quizás nos hagan falta o que sería interesante saber su opinión en el mundo de los drones de la tecnología. Mi punto de vista es que las personas que seáis miembros del canal, que podáis incluso uniros a estas tertulias, que podáis veniros al link y hacer videoconferencia, hacer preguntas. Naturalmente, no solamente vosotros, también yo, otros miembros, y naturalmente
siempre que la persona que esté invitada quiera tener también que nos deje hacer estas cosas. La verdad es que es una cosa que pienso que es buena, porque sería hacer una comunidad grande y que pudiésemos tener un chateo más personal, menos virtual, aunque hablando técnicamente es igualmente virtual, pero dar un poquito de confianza a las personas que os queráis acercar también a este mundo. La verdad es que hay una de las opciones es de €1, que es más o menos lo que cuesta un café en casa. YouTube también se lleva una gran parte de lo que se paga, ¿vale? Se lleva un 50% casi, pero bueno, esto no es lo importante es que quizás algún día tengamos una gran comunidad, miembros y suscriptores del canal que nos hagan que el canal crezca, que podamos tener la oportunidad de traer productos nuevos, como digo, porque si habéis visto ahora la nueva tentativa de DJI FPV, un montón de canales han traído vídeos hablando de este producto y resultados que son contraproducentes en español, canales en español que están hablando de que es bueno para todo y después en las cosas negativas nos dicen que es malo para todo lo que han dicho antes que era bueno. Quiero decir, por ejemplo, es muy bueno para el mundo acrobático y después te dicen que bueno, que tiene sus limitaciones, que podrías plantearte hacer racing, pero no puedes hacer racing porque rompería muy pronto. Entonces yo pienso que esto es un poco jugar un poquito con la opinión, ¿no? De querer dar gracias a un producto porque te lo han regalado, o porque ves que si hablas bien de este producto pues tienes más personas que te siguen. Yo no vengo a vender la moto, yo digo siempre que para mí lo ideal sería cuando una persona habla de que es un dron, por ejemplo, en este caso el DJI FPV, para iniciar en el FPV tiene que ser una persona que no haya tenido nunca relación para nada con el FPV y que entre en esto y que diga si es verdad que es tan fácil o no de volar en el modo N, en el modo S y cómo es pasar al modo acro. Me imagino que esto vendrá en un par de meses, porque lógicamente la persona que entra hoy de repente en el mundo de FPV con este dron, que no tiene ni idea de cómo funciona, pues tiene unos pasos de aprendizaje y en unos meses veremos cómo ha sido su evolución y podrá dar su punto de vista cuando cambie de un dron FPV como es el de DJI y coja un dron estándar de toda la vida para ver si verdaderamente es igual o no. Y esto por ahora, amigas y amigos, no lo vamos a ver en ningún canal, porque ninguno de esos canales que están hablando de este dron no tienen experiencia con el FPV, ¿vale? Porque ya han tenido una experiencia anterior, porque si no, no harían las tomas cinematográficas que hacen. Entonces, como digo, a mí lo que más me ha molestado siempre en la vida es comprar un producto y llevarme una desilusión como una casa. Y es lo que intento hacer con este canal, intentar traer mi punto de vista, porque soy una persona que soy muy exigente para mi punto de ver y que rara vez me he tenido un producto en la mano que no haya tenido más puntos negativos que positivos. Os podría hablar incluso del Samsung Galaxy S21. Mucha gente está encantada con ese teléfono. Para mí sigue teniendo el mismo fallo que tenía el Samsung Galaxy S20, el mismo fallo que tenía el Samsung Galaxy S9, el S10, el S7, el S6, que siempre que vas a lo que sería el setting de vídeo profesional, si quiero tener algunas otras cosas de más, no puedo grabar en 4K. Y muchas personas que tenéis estos dispositivos, cuando compráis un DJI Osmo Mobile, no entendemos por qué no podemos grabar a 4K, a 24, a 25, a 30, a 50 y 60 fotogramas por segundo, que en los iOS, por regla general, da igual que tengas un iPhone 8, como que tengas un iPhone 12, puedes poner a 25, a 30, a 50 y 60 fotogramas por segundo los settings en el DJI Osmo Mobile. Por lo menos tienes 4 o 5 frames diferentes para coger, cosa que en el mundo Android no tenemos, y es porque están limitados ya ellos mismos de serie. Yo sé que mucha gente habla de que es muy profesional, que se puede hacer un montón de settings, pero siempre que coges un modo profesional en los teléfonos Android estás quitando o capando alguna de las otras características de la cámara, y es una cosa que no me gusta. Por lo contrario, en el mundo iOS es al contrario, está capado de fábrica totalmente el teléfono en lo que sería el modo fotográfico y el modo cámara en el modo normal de Apple, pero después las otras aplicaciones que se compran desde ceros, pues tienes un sinfín de mejoras, o sea, puedes hacer mejores cosas que con la aplicación nativa, cosa que en Android es al contrario. Puedes hacer muchas mejores cosas, prácticamente casi todos, que no puedes hacer, por ejemplo, en
Filmic Pro, por ejemplo. Lo único que te aporta Filmic Pro es poder poner, por así decirlo, el log, el perfil plano, pero si no, nada más. Es lo que quería comunicaros, que os animéis a haceros miembros del canal, porque es una cosa que me pide YouTube y que pienso que está bien, con vista al futuro de que se pueda reinvertir en productos para el canal, para que vosotras y vosotros tengáis mi opinión personal desde mi punto de vista. Como digo, normalmente yo soy más negativo que el resto. No quiere decir que el producto sea malo, pero es bueno saber las contras que puedes tener por si acaso hay otro producto que pueda ser en tu personalidad para ti mejor. Y nada, este es el vídeo que quería hacer. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo